Dios le bendiga ricamente. Les habla el pastor Roberto Díaz Carrasquillo. En esta hora oramos para comenzar este tema, el tema de la salvación del alma, un tema que es muy importante para todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos brindas de reunirnos para estudiar la palabra. Bendícenos, danos sabiduría y entendimiento para expresar la misma. Sana y salva a los perdidos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como bien le digo, hoy el tema es la salvación del alma. Somos la Iglesia Roca de la Eternidad, Movimiento Internacional Defensores de la Fe. Y vamos rapidito a la definición de la salvación del alma. La salvación del alma es una transformación que es efectuada en el alma y la vida del creyente. Esta transformación es efectuada en el alma. Amén. Y esta transformación es como un nuevo nacimiento, como dice Juan capítulo 3, verso 3, donde dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es el verso 3. Y el verso 5 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan dice, Jesús respondió a Nicodemo, esto fue un hombre que vino de noche a hablar con Jesús. Le dice así, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ahora bien, esto se estaba refiriendo el Señor a Nicodemo, que era un líder fariseo, pero es a toda la humanidad, a todos nosotros. Amén. Que nos ofrece la salvación del alma. Hay que nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Dice la palabra que para nacer de nuevo tenemos que ser engendrados por Dios y su palabra, porque este nacimiento no es de relación humana, este es un nacimiento que somos engendrados por Dios mismo, para gloria de su nombre y por su palabra. Por eso dice aquí en el capítulo eh, primero, gloria al Señor, de San Juan, verso, vamos a buscarlo bien por aquí, lo tengo en la página. Verso 13 dice, que no nacieron de sangre. ¿Quiénes son esos que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios? ¿Quiénes son esas personas? Pues esos somos nosotros los que hemos creído en Cristo. También el apóstol Pedro habla de este tema y les hace saber a todos sus oyentes y a todos nosotros la época de la dispensación de la gracia. De esta forma, Pedro dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible. Esa simiente corruptible eh, es la de nuestros padres, ¿verdad? Pero nosotros nacimos de nuevo de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Nacemos de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Ahora bien, es hecho este nuevo nacimiento cuando nacemos de nuevo, es hecho una nueva criatura, una nueva criatura. Pablo, hablándole a los corintios, que es una iglesia en aquel tiempo, decía en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, todo en adelante es nuevo.
También en Efesios, Pablo le escribió al libro, a la gente de los Efesios, a la iglesia, dice que aboliendo en su carne la enemistad, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los pueblos o de dos pueblos un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el que nace del Espíritu. ¿Ven? Por eso es importante citar estos textos bíblicos. El nuevo hombre estableciendo así la paz. Ya vemos ahí la introducción breve. Tenemos que nacer de nuevo para que nuestra alma sea salva. ¿Qué es el alma? El alma es en sí donde se asientan las emociones del hombre, el hombre interior del hombre, el hombre interior, el invisible. Este cuerpo se ve, ahora mismo usted me está viendo por esa pantalla, soy el pastor Roberto Díaz Carrasquillo, y el interno no me puede ver, pero sí el externo. Pues ese hombre interno es el que hay que salvar. ¿Y cómo? Pues ya le dije cómo. Ahora, hay unos requisitos para salvar esa alma. Los requisitos para la salvación son tener fe en la palabra de Dios, como lo registra la Escritura en el capítulo primero, verso 11 al 13 de Juan. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12 dice, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son estos? Aquellos que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Esos son uno de los requisitos, fe en la palabra de Dios. Ahora, Pedro dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Ahorita lo leímos, ¿verdad? Ahí está nuevamente citado en este estudio. Tenemos que tener fe en la sangre de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres como cosa que aferrarse o cosas perecederas como oro o plata. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, sino con sangre preciosa o con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, ¿ven? Sin arruga, que es la sangre de Cristo. Eso es lo que tenemos. Si la sangre, sin haber derramado la sangre, que es la que cubre nuestro pecado, que es la que borra nuestros pecados, pues no tenemos esa salvación. Gloria al Señor. Así que fe en la palabra de Dios es uno de los requisitos, fe en la sangre de Cristo es el segundo requisito, y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. Sin arrepentimiento de pecado, podemos tener fe en la palabra, podemos tener fe en la sangre de Cristo, pero nos hace falta algo más. ¿Qué dijo Pedro cuando le preguntaron a aquella gente cuando él predicó, aquel grupo de oyentes que fueron compungidos por el Espíritu? Una de las cosas que se necesita es entender, comprender y ser compungido. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué es eso de arrepentirnos? Volvernos a Dios. Amén. Darle una vuelta a Dios, porque nosotros los hombres hemos pecado muchas veces. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Hemos ofendido a Dios. Y
uno tiene que pedir perdón por esa ofensa. Dios nos espera con sus brazos abiertos. También hay otro detalle, que la salvación únicamente viene por Jesucristo. Fíjate que puse ahí, no es por la ley, ni por el sábado. Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Amén. No hay ni uno bueno. Todos tratamos de hacer salvos por X otra razón. En Efesios 2:8 día habla también de que la fe, somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así sucesivamente, todos esos textos bíblicos que le dejo en la pantalla, usted los busca en su Biblia y va a ver que el único camino es por Jesucristo, no es por la ley, no es por los ídolos. Miren lo que dice Jesús 24:5, Isaías 44, no es por tener ídolos en la casa. La idolatría es pecado. No podemos hacer una imagen y decir, este es mi Dios. No es por María, María la Madre de Jesús. No es por los apóstoles ni por santos. Todo esto está escrituralmente ahí sujetado. Entonces, ¿qué sería el único que puede salvarnos? ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? Cristo es el único Salvador. El único que puede salvar nuestras vidas se llama Jesucristo. Amén. Cristo es el único Salvador de nosotros. Por lo tanto, es el único camino. La Biblia dice, por cuanto, ¿verdad?, todos pecamos, estamos destituidos de su gracia, de su gloria. Pero cuando nos arrepentimos, Él hace ese camino para llegar a Dios. Estamos separados del Dios Santo. El pecado nos hace separación. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén, que hizo separación, el pecado de muerte. Ahora bien, atrae la muerte, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte, pero la dádiva de Dios es regalo del Señor. Alabado sea Dios. Así es que Cristo es el único camino. En Juan 14:6 dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único mediador, porque el mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, no es ningún ser humano. Ahí aparece en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, usted lo puede buscar bien claro. El único camino, Cristo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesucristo, en el cual podemos ser salvos. Fíjate bien, dice la Biblia bien claro, que en este capítulo 4 del libro de los Hechos, los apóstoles le dijeron a la gente, el único camino, el único Salvador se llama Jesucristo. ¿Ven? Bien claro lo dice ahí. Recuerdo bien que cuando se le preguntó al apóstol Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Él dijo, arrepiéntanse. Y los discípulos dijeron esto en breves palabras acerca de la salvación del alma. En Hechos capítulo 4, verso 10 en adelante, hasta el verso 12. Quiero buscarlo en la Biblia, bien clarito ahí donde dice que sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre que está en vuestra presencia está sano. Ahí fue donde le sanaron al hombre que estaba enfermo en el templo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice que en ninguno otro es salvación, porque no hay otro nombre, escuche bien esto, otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Ese es el otro, el único nombre. Bien claro ahora, por eso lo quise reafirmar ahora. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Alabado sea Dios. Con razón, la Escritura habla de la salvación del alma que viene por medio de Jesucristo. También en el verso 30 del libro de los Hechos hay una historia conmovedora que aparece en este libro de los apóstoles. Dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto fue el carcelero preguntándole a Pablo y a Silas, que habían sido liberados por un temblor de tierra. Y el carcelero habló con ellos y vio el poder de Dios manifestado salvando las vidas de los presos y de Pablo y Silas. Y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la gran pregunta de hoy en día. Ellos dijeron, cree en el Señor. Si no puede uno creer, esto es por fe, no por vista. Cree en el Señor Jesucristo y entender, creer es entender en Jesucristo, que serás salvo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Es importante, porque la palabra de Dios, como dije ahorita, es uno de los requisitos para poder ser salvo. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó. El carcelero se bautizó él con todos los suyos. Tremenda palabra esa. O sea que bien claro lo dice Pablo, tenemos que creer para ser salvos. Si usted quiere hoy convertirse, entregar su vida y entendió un poco este mensaje, le animo a que se reconcilie, ore la oración del pecador. Alabado sea Dios, para que usted sea salvo. La oración es el término usado en la iglesia evangélica para referirse a la oración realizada por un creyente al momento de su conversión al cristianismo, con la intención de iniciar una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, según esta doctrina cristiana evangélica de la salvación. Así es que es muy importante repetir conmigo esta oración que dice así: gloria al Señor Jesucristo. Dice, primero le pregunto, ¿usted quiere ser salvo? Aleluya. Si quiere ser salvo, es importante que acepte a Jesucristo. Y no tan solamente con repetir esta oración, sino porque usted cree y entiende que debe ser salvo. Lo importante es que usted entienda y crea para poder ser salvo. Señor Jesucristo, diga conmigo, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Yo acepto que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Y Dios el Padre te levantó de los muertos. Gracias por pagar el precio de mis pecados. Perdóname y hazme una nueva criatura. Lávame con tu sangre y entra en mi corazón. Yo entrego mi vida a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, lee la Biblia. Amén. Ora. Comienza a hablar con Dios.
Acércate a una iglesia que te enseñen la palabra, que te doctrinen, que te bauticen en las aguas, que te disipulen. Ve a una iglesia, aleluya, una iglesia que tenga en la Biblia como la fuente inspirada de Dios, como la regla infalible de conducta del creyente, que todo se haga por ahí. La regla infalible es la Biblia, inspirada por Dios. Amén. Si usted hizo esta oración y cree fielmente que Jesucristo es el Señor, usted es salvo. Usted nació de nuevo. Su alma ha sido transformada. Ahora necesita ser alimentada. Ahora necesita que esa nueva criatura sea alimentada. Por lo tanto, tiene que visitar la iglesia, leer la Biblia para alimentar esa nueva criatura. Amén. Soy el pastor Roberto Díaz, que te dice: Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos la iglesia Roca de la Eternidad, movimiento defensores de la fe internacional. El tema de hoy: la salvación del alma. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta otra próxima intervención.